que hallar, por ejemplo, la frecuencia relativa? Había un punto en el examen, ¿no? Sí, bueno, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, chicos. Exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Estamos sacando la relación entre entre los 8 posibles experimentos, y le estamos dando una relación con respecto a las posibles veces que pueda llegar a ocurrir. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver la probabilidad, vamos a ver un poco la distribución de probabilidad discreta. Vamos a entrar a otro tema, vamos a hacer un repaso. Una variable aleatoria es un evento numérico, ya dijimos, que se determina mediante un proceso, que puede ser al azar. Cuando se asignan valores de probabilidad, todos los valores numéricos posibles de una variable aleatoria X, ya sea mediante un listado o a través de una función matemática, se obtiene un resultado de distribución de probabilidad. Es lo que nosotros hicimos acá, ¿sí? Una distribución de probabilidad, ¿sí? La suma de todas esas probabilidades no tiene que dar igual a 1. Y pueden denotarse los valores de la probabilidad individual con el número f de x o p de x, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien, la probabilidad de x o en función de x, ¿sí? Una variable aleatoria discreta, se pueden listar todos los valores numéricos posibles a través de esta tabla. Por ejemplo, esta tabla que nosotros hicimos acá, una distribución de probabilidades. Para cada una de estas variables, esta es la función de probabilidad que se obtiene, ¿sí? ¿En base a qué? En base a esta tabla que nosotros hicimos acá, donde le hemos asignado una probabilidad a cada una de estos experimentos posibles, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá tenemos otra situación, que acá esto consiste en lanzar un dado, ¿sí? Lanzamos un dado, la probabilidad de que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6 es la misma para todos, ¿no? La probabilidad de que salga cualquiera de estos valores es un sexto, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque son 6 posibles los valores, y cuando yo tire una vez el dado va a ser 1 sobre 6. Y si yo tiro 2 veces el dado, va a ser 1 sobre 6 por 1 sobre 6. Y así sucesivamente, cuantas veces yo tire el dado, la probabilidad es la misma, ¿sí? Sí, sí. Nosotros acá vamos a definir una función de probabilidad, por ejemplo, para estos casos que la probabilidad sea la misma para todos. Para el caso del dado, la función de probabilidad sería p de x, va a ser igual a x sobre 6 para los valores de 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la función de probabilidad es una regla que se asigna probabilidades a los valores de las variables aleatorias. Una función de probabilidad puede ser tan sencilla como una lista de los valores de una variable, ¿sí? Y con frecuencia se expresa esa función de probabilidad a través de una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, acá considere un dado que sea modificado de modo que tiene una cara con un punto, ¿sí? 2 caras con 2 puntos y 3 caras con 3 puntos. O sea que en realidad acá vamos a tener 3 posibles resultados. O sea, de los 6 posibles resultados, hay 2 que son iguales, ¿no? 2 caras con un punto, serían 2 probabilidades, 2 caras con 2 puntos y 2 caras con 3 puntos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo tuviera que definir esa función de probabilidad, sería la probabilidad de x va a ser igual a x sobre 6 para los valores de 1, 2 y 3. Y así he definido mi función de probabilidad para el caso que yo tenga modificado esos valores de esas 3 caras. En el caso de que sea un dado no modificado, como en este ejemplo, esta función sería un sexto y nada más, porque la probabilidad es un sexto para cada uno de estos valores. ¿Me entienden? En cambio, yo acá lo he modificado
a este dado, que tiene 3 caras y para cada una de las caras 2 valores posibles, entonces la función va a ser x sub 6. ¿Vieron funciones, no? ¿Vieron funciones en matemática, en análisis matemático, verdad? Sí, sí. Bien, entonces si yo quiero definir la probabilidad que me salga 1, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta función es el 1. Para el 2, reemplazar la función en el 2, y para el 3, reemplazar la función en el 3, y nada más. ¿Sí? Bueno. Nosotros acá tenemos una tabla de distribución de probabilidades para lo que acabamos de decir, ¿no? Tenemos x sub 1, que sí, reemplazándolo en la función que definimos va a ser un sexto, para x sub 2, 2 sobre 6, y para x sub 3, 3 sobre sexto, ¿sí? Entonces, volvemos a las propiedades que definimos ya anteriormente cuando empezamos a ver probabilidad, ¿sí? Siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1. La probabilidad no puede ser más de estos valores, ¿sí? No puede ser más de esto. Y la suma de todas las probabilidades me tienen que dar 1, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una tablita de distribución de probabilidad y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Para un ejemplo de distribución de probabilidad discreta, por ejemplo, tenemos una función que es p de x igual a x sobre 10 para los valores de 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Es p de x igual a x sobre 10 para los valores de 1, 2, 3, 4, una función de probabilidad. ¿Es una función de probabilidad? Entonces, si es una función de probabilidad, tiene que cumplir con estos dos requisitos: que los valores de la probabilidad estén entre 0 y 1 y que la suma de todos esos valores nos dé 1. Entonces, vamos a definir, vamos a hacer una tablita y vamos a ver si efectivamente es una función de probabilidad. Entonces, para el valor de 1, lo reemplazamos acá y nos queda un décimo. Reemplazamos el valor de 2, 2 décimos. Reemplazamos el valor de 3, 3 décimos. Reemplazamos el valor de 4, 4 décimos. ¿Sí? Las probabilidades están entre 0 y 1, sí. ¿La suma de todas esas probabilidades nos da igual a 1? Sí. Entonces, x sub 10, la función x sub 10, ¿es una función de probabilidad? Sí, es una función de probabilidad. ¿Sí? ¿Y qué ocurre para x sub 5? O cualquier valor que yo no haya definido para esto. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra x igual 5, chicos? 0. 0. Sí, señora, 0, porque no lo he definido. Exactamente, es 0. ¿Sí? Bien. Acá en estas pequeñas tablitas muestran los gráficos de cada una de esas funciones de probabilidad que hemos definido recién. Acá fíjense que básicamente, ¿se acuerdan que nosotros esto lo vimos? Es una tabla de frecuencias. Porque lo que ustedes tienen acá es una distribución de frecuencias. ¿Se dan cuenta? Es x sub 10 y divido 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, 4 sobre 10. ¿Sí? Y esta es una distribución de frecuencia. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo. ¿Sí? En esta tablita lo que tenemos acá es el número de camiones, el número de camionistas que se han solicitado la renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días. ¿Sí? En 50 días, estas son la cantidad de días, ¿sí? Se han arrendado X cantidad de camiones. Significa que 3 camiones se han arrendado por un total de 3 días, 4 camiones por 7 días, 5 camiones en 12 días, 6 camiones en 14, 7 en 10, 8 en 4, y el total de días son 50. ¿Sí? Con estos datos se elabora una distribución de probabilidad para X. ¿Sí? Especifique los valores de las variables aleatorias y los correspondientes valores de la función de probabilidad P sub X. Acá nos pide que trace la gráfica de distribución de probabilidad y que muestre la distribución de probabilidad satisface las propiedades que hemos enunciado anteriormente.
y halle la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer acá para poder elaborar nuestra distribución de probabilidad? ¿A qué les hace acordar esta tabla que nosotros hemos definido acá? ¿A la distribución de frecuencias puede ser? Sí, señora, a la distribución de frecuencia. Sí, Iba a decir señora, la distribución, a un ejercicio del práctico. exactamente, una distribución de frecuencia, exactamente, una distribución de frecuencia. Fíjense acá. A nosotros lo primero que nos piden es, con estos datos, elaborar una distribución de probabilidad para X y especifique los valores de las variables aleatorias correspondientes a la función de probabilidad. Nosotros acá tenemos la cantidad de días y estas son las demandas de los camiones que son X, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es una distribución de frecuencia. ¿Y cómo hacemos esta distribución de frecuencias o esta distribución de probabilidad que lo llamamos? ¿Qué tenemos que hacer para hacer nuestra probabilidad? ¿El número de días sobre 50? ¿El cuánto? ¿Perdón? El número de días de cada demanda, digamos. El por número de 50. días, exactamente, ¿sí? Porque acá nuestra frecuencia, que es esto, que es el número de días, ¿sí? Que es 50, es el n, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de frecuencia. Entonces tenemos que dividir cada uno de estos por 50 y eso nos va a dar la probabilidad de que 3 demandas se hagan en 3 días. ¿Cuál es la probabilidad de que se alquilen 3 camiones por 3 días? La probabilidad que se alquilen 3 camiones en 3 días es 0,06, que sería 3 dividido, saquen la calculadora, ¿sí? Por favor, yo la tengo acá a mano. ¿Sí? Fíjense que hemos dividido 3 en 50, 7 en 50, 2 en 50, 14 en 50, 10 en 50 y 4 en 50, ¿sí? Y esas probabilidades, la suma de esas probabilidades, primero se cumple lo primero. ¿Qué se cumple? Que la probabilidad está entre 0 y 1, perfecto. Segundo, que la suma de las probabilidades me da igual a 1, perfecto. Ya se ha cumplido las propiedades que nosotros hemos enunciado. Ya hicimos la tabla y ahora también hacemos nuestra distribución de frecuencias, que básicamente es un gráfico, ¿sí? Respecto de estas probabilidades, para cada uno de estos puntos, ¿sí? Y ya hemos resuelto nuestros ejercicios. Ahora, número D. Halle la probabilidad de que se haya solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente se hayan solicitado 7 camionetas en un día elegido al azar? ¿Cómo calculo esa probabilidad de que exactamente se hayan solicitado 7 camionetas? 10 sobre 50, 10 que es la que corresponde. A En 7. este caso sí, exactamente. Si yo hubiera puesto acá 3, 4, 5, bueno, acá no tengo chance, pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, si no estuviera acá este 7, lo que tendría que hacer exactamente es eso. Reemplazar este valor para poder hallarle esta probabilidad, mientras esté dentro de los parámetros que yo he establecido. ¿Sí? En este caso es fácil. Acá, en 10 días, perdón, sobre 50, y me da 0,2. ¿Sí? Ustedes se tienen que acordar de la distribución de frecuencia. Eso es una tabla muy sencilla, donde lo que no tienen que confundir
es el número de días, que acá nos aparece que es la variable, que es n, con respecto a los otros datos que ha ocurrido en el examen, que han confundido estos valores. ¿Me entienden? Acá son los números de camiones y acá son la cantidad de días, y los que nos se pide que nosotros especifiquemos en esta función. Fíjense lo que nos dice. En la siguiente tabla muestra el número de camiones que se han solicitado para la renta en una rentadora en un periodo de 50 días, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hallar es las probabilidades de ocurrencia de esto, y por eso lo tomamos en la cantidad de días, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Elabore una distribución de probabilidades y especifique los valores de la variable aleatoria y correspondientes de la función de probabilidad, ¿sí? Así que no tiene que confundir esos valores. Acá, en esto, 50, sería la frecuencia, ¿sí?, en que ha ocurrido esto, ¿sí? 3 camiones en un número total de 50 días, 3 camiones se han alquilado durante 3 días, o en 3 días de estos 50, 4 en 7 días de estos 50 días en total. Esta es nuestra variable, ¿sí? Bien. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, el 38% de los niños de cuarto de grado no puede leer libros adecuados a su edad. La tabla siguiente muestra, de acuerdo con las edades, el número de niños que tienen problemas de lectura. Esta es la cantidad de niños que tienen probabilidad de lectura, y estas son las edades de estos niños. La mayoría de estos niños tienen problemas de lectura, debieron ser detectados y corregidos antes del tercer grado, ¿sí? Si desea tomar una muestra de niños que tienen problemas de lectura para que participen en un programa de mejora de habilidades de lectura, y sea X la variable aleatoria que indica la edad de un niño tomado en forma aleatoria, o sea, esto es X, ¿sí? Con estos datos se elabora una distribución de probabilidad para X. Especifique los valores de la variable aleatoria y los correspondientes valores de la función de probabilidad, ¿sí? Lo mismo que nos pedían anteriormente. Trace la gráfica de esta distribución de probabilidad y muestre la distribución de probabilidades satisface las propiedades especificadas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer acá? Sumar el número de niños para conocer n. El número, exactamente, el número de niños, porque esta es la variable, ¿sí? Esta es X y esta es la función en que yo tengo que hallar la probabilidad, ¿sí? En ser tal cual hice anteriormente. Voy a sumar la totalidad del número de niños, y a esa totalidad la voy a dividir en cada uno de estos. Y eso me va a dar la función probabilidad. Y tengo que hacer exactamente lo mismo que hice hace un rato. Cuando yo saque la suma de todo esto y a cada uno lo divida en cada uno de estos, siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1. Entonces estoy sacando una frecuencia relativa